Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, como mencionaba entonces el doctor Bertaza, en la charla del día de hoy voy a abordar dos temas, uno a nivel de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y otro a nivel nacional. Comencemos por el primero de ellos, por favor, que es el de domicilios de explotación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A modo introductorio, podemos decir que los contribuyentes y responsables se encuentran obligados a cumplir con los deberes formales y a facilitar a la administración tributaria su proceso de verificación y fiscalización y recaudación. Esta obligación se encuentra contemplada en el Código Fiscal de la Ciudad en el artículo 95. Por su parte, la administración tributaria tiene la necesidad permanente de actualizar la base de datos de los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren afectados a actividades económicas. Y es necesario para ello que diseñe un proceso que le permita mantener esa información lo más actualizada posible. De esta manera, entonces, lo que busca es establecer como un nexo o una relación entre la partida inmobiliaria de justamente las propiedades en Ciudad de Buenos Aires que se encuentran explotadas. Sobre la base de esos datos, la idea de la administración tributaria es tomar una serie de medidas, como ser, por ejemplo, la implementación de beneficios fiscales conforme los distintos destinos que se le den a esos inmuebles, establecer diferentes categorías de contribuyentes según la capacidad contributiva de los mismos y tener una mayor eficacia en la verificación y fiscalización del cumplimiento de los distintos impuestos y tasas que se encuentran a cargo de esa administración. Es por eso que se implementó este registro de domicilios de explotación que busca en definitiva facilitar la adopción de medidas de política tributaria sobre la base de estos datos sobre los inmuebles situados en la Ciudad de Buenos Aires que se encuentran afectados a actividades económicas. Entonces, ¿cuál es el marco normativo? La resolución 312, que fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 29 de diciembre, es el que crea el registro de domicilios de explotación. Entonces, los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos de la Ciudad de Buenos Aires deberán informar el domicilio del inmueble donde ejercen, ya sea de manera parcial o total, su actividad económica. ¿Cuál es el plazo para informar? Inicialmente, esta resolución había fijado un plazo que se extendía desde el 4 de enero hasta el 31 de marzo del 2021. Posteriormente, este plazo fue prorrogado por la Resolución 1 del 2021, publicada en el Boletín Oficial el 6 de enero. Actualmente, entonces, el plazo para informar los domicilios de explotación se extiende desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo, ambas fechas inclusive. Pasemos ahora a definir qué se entiende por domicilio de explotación. El domicilio es el inmueble en el cual el contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos ejerce parcial o totalmente su actividad económica. ¿Cuáles son entonces los sujetos alcanzados a dar cumplimiento a este régimen de información? Serán los contribuyentes y responsables del impuesto sobre los ingresos brutos bajo la categoría locales, también aquellos contribuyentes y responsables que tributen el gravamen bajo las normas de convenio multilateral, obviamente en la medida en que tengan establecimiento local o algún tipo de sucursal en la ciudad, los contribuyentes inscritos en el régimen simplificado de ingresos brutos y también aquellos exentos en ingresos brutos en la ciudad. ¿Cuál es la información a suministrar? Bueno, la información a suministrar es la que vemos acá en pantalla, la vamos a recorrer. Por un lado hay que identificar, obviamente como se trata de un régimen que busca identificar al contribuyente con el inmueble afectado a la actividad económica, lo primero que hay que informar es el número de partida del o los inmuebles afectados. El quit del titular de dominio de esos inmuebles, el quit del contribuyente que desarrolla actividades económicas en el mismo, el carácter de ocupación de ese inmueble, que puede ser dominio, locación, comodato, usufructo, cuáles son las actividades económicas que se desarrollan sobre la base del nomenclador de actividades NAES, ¿sí? La superficie afectada a las actividades económicas, el número de habilitación otorgado por la Agencia Gubernamental de Control,
la fecha de inicio de las actividades económicas en ese inmueble y eventualmente la fecha de cese de las actividades en el mismo, ¿no?, de corresponder, y cualquier otra información que se considere relevante y de manera que permita identificar el tipo de explotación económica que se lleva adelante en esa propiedad. Pasemos a hablar un poco del cumplimiento, ¿no? Nosotros decíamos que esto es un régimen de carácter obligatorio. La inscripción y el hecho de mantener actualizados los domicilios de explotación es obligatorio. ¿Para qué? Para poder realizar una serie de trámites, ¿sí?, ante el organismo fiscal. Por ejemplo, están expresamente enumerados en la norma: el acogimiento a planes de facilidades de pago, moratorias o condonaciones de deuda, solicitudes de exención en el impuesto inmobiliario o ABL o conservación de sumideros o ingresos brutos, la interposición de reclamos de compensación, repetición o devolución de tributos, para poder realizar trámites a través de la plataforma de trámites a distancia, para altas o modificaciones en impuestos sobre los ingresos brutos y también para la recategorización del régimen simplificado en este mismo impuesto. ¿Cómo tenemos que realizar el trámite? Este trámite se realiza a través de un aplicativo web que se llama Registro de Domicilios de Explotación, RDE. Accedemos a él entonces a través de la página web de AGIP con clave ciudad con nivel 2. ¿Cuáles son las sanciones? Nosotros dijimos entonces que es un régimen de información de carácter obligatorio. El incumplimiento de la obligación de informar y mantener actualizado este domicilio será considerado una infracción a los deberes formales, en los términos del artículo 105 del Código Fiscal vigente. El artículo 105, en cuanto a la cuantificación, nos remite a la ley tarifaria vigente. En el periodo fiscal 2021, la ley tarifaria es la 6.383, donde en su artículo 88 establece como montos mínimos y máximos para las infracciones formales multas que van de los 3.410 pesos a 149.500. En el caso de contribuyentes que se encuentren organizados en forma de empresa conforme a la Ley General de Sociedades, ¿sí?, la Ley 19.550, los montos de las multas son los que se fijan ahí que estoy mostrando en pantalla, ¿sí? En el caso de sociedades anónimas, comandita por acciones, UTES y demás sociedades, 17.050 pesos. SRL y demás sociedades regulares, 15.250 pesos, y las sociedades irregulares, la multa será de 13.550 pesos. La norma, a su vez, prevé en su parte final una serie de facultades que son delegadas a el organismo recaudador. AGIP, entonces, conservará la facultad de poder incorporar nuevos universos de contribuyentes que estén alcanzados por la obligación de incluir y declarar los domicilios en este registro de domicilios de explotación. También incorporar nuevos trámites para los cuales sea obligatorio previamente haber cumplido con este régimen. También establecer distintos momentos en los cuales va a ser exigida esta obligación, ¿sí?, para distintos trámites. Recién veíamos que había una determinada cantidad de trámites taxativamente enumerados en la normativa, pero bueno, tiene la facultad de poder incorporar otros trámites y también hacerlo de manera gradual. Y por último, tiene la facultad de resolver cuestiones operativas o de interpretación vinculado a este tema. Seguramente más de uno de ustedes habrá visto que los contribuyentes y de ingresos brutos en la Ciudad de Buenos Aires, durante el transcurso del mes de marzo, han estado recibiendo notificaciones a su domicilio electrónico, donde lo que hace el fisco es recordarle a los contribuyentes y responsables la obligatoriedad de declarar los domicilios de explotación a través de este servicio, como decíamos recién, registro de domicilios de explotación. Bueno, acá simplemente compartimos cómo es esa comunicación, donde habla de la obligatoriedad del régimen y a su vez establece o le recuerda al contribuyente cuál es la fecha de vencimiento, que recordemos es hasta el 31 de mayo. Bueno, ahora pasemos un poquito a la aplicación práctica.
Como mencionaba recién, este régimen se cumplimenta ingresando a través de la página de AGIP con quit y clave ciudad. Cuando ingresamos al servicio, acá lo que vamos a ver es esta primera pantalla donde tenemos las aplicaciones y en primer lugar lo que debemos hacer es seleccionar un representado, porque es probable, por ejemplo, que nosotros estemos dando cumplimiento a este régimen para una persona jurídica. Entonces, al ingresar con la quit y la clave de la persona humana, vamos a tener que seleccionar por qué sujeto estamos por dar cumplimiento al régimen. Luego encontraremos listados todos los servicios que podemos utilizar y aquí tenemos que seleccionar entonces el que se denomina Registro de Domicilios de Explotación, RDE. Bueno, esta es la primera pantalla que nos va a aparecer y aquí es donde vamos a cargar todos los datos. Fíjense que el primer campo es el número de partida, ahí consignamos el número de partida y al seleccionar la lupa el sistema nos va a traer automáticamente el domicilio. Luego tenemos que incorporar cuál es la actividad económica, tanto principal como secundaria, la superficie afectada, el número de habilitación, la fecha de inicio de explotación en ese inmueble y la fecha de cese de corresponder. Tendremos que incorporar los distintos titulares del inmueble, un número de teléfono y la condición frente a los impuestos sobre los ingresos brutos. Por último, tenemos un campo para observaciones generales y ahora vamos a ir rápidamente deteniéndonos en cada uno de estos campos. Como dijimos, una vez que ingresamos el número de partida y el sistema nos trae automáticamente el domicilio, tenemos que agregar la actividad. Acá, a través de una búsqueda secuencial, podemos incluir el código o la descripción de la actividad y el sistema nos arrojará el resultado. Tenemos que cargar tanto la actividad primaria como la actividad secundaria. Con posterioridad tendremos que incorporar los distintos titulares. Si consignamos el quit del titular, presionamos la lupa, el sistema nos traerá el nombre, la denominación o la razón social y tenemos que hacer eso con cada uno de los titulares. Hay un signo más a la derecha de la pantalla que nos va a permitir incorporar distintos titulares. Acto seguido tenemos que definir cuál es el carácter, ¿sí? El carácter se refiere a qué tipo de, cómo me vinculo yo con ese inmueble, quiere decir, si ese inmueble lo ocupo en virtud de un contrato de locación, por ser el titular del mismo, por un contrato de concesión o algún otro tipo de carácter. Acá entonces tenemos que seleccionar dentro de la lista desplegable. Acto seguido, como vimos, una vez que completamos todos estos campos, consignamos un número de teléfono, que puede ser un celular o un número, una línea fija, y tenemos que seleccionar la condición frente al impuesto sobre los ingresos brutos. Acá el sistema nuevamente nos va a mostrar una lista desplegable con las distintas opciones. Tenemos ingresos brutos locales, convenio multilateral, régimen simplificado y exento de pleno derecho no inscripto. Por último, el campo que tenemos desde observaciones, donde, como mencionaba al principio, vamos a poder explayarnos un poco e incorporar todos aquellos datos que nosotros consideremos que son relevantes a los fines de que la administración tributaria pueda conocer con más precisión el tipo de actividad económica que se desarrolla en el inmueble que estamos informando. Finalmente, una vez completados todos los campos, presionamos guardar y el sistema nos va a mostrar esta pantalla donde nos dice que estamos por presentar la información con carácter de declaración jurada, nos pide confirmación, si estamos de acuerdo ponemos a aceptar y el sistema nos emite, como habitualmente con los trámites que se realizan vía web, un ticket acuse de recibo como comprobante del trámite realizado. Bueno, hasta acá entonces el primero de los temas que vimos de domicilios de explotación de ciudad. Ahora vamos a hacer un repaso rápido respecto de la obligación de incorporar el código de QR en las facturas electrónicas. Recordemos que la resolución 4892, también publicada en el Boletín Oficial el pasado 24 de diciembre, establece para los contribuyentes y responsables que estén obligados a gestionar la autorización de emisión de comprobantes electrónicos en los términos de la resolución 4291, la obligación de incorporar en los mismos este código de respuesta rápida que se llama código QR.
Este código QR va a codificar determinados datos de la factura electrónica. ¿Cuáles son estos datos? Para saber cuáles son, tenemos que ir al micrositio de factura electrónica de la página de AFIP, donde nos lista los mismos. Estos son fecha de emisión del comprobante, quit del emisor, punto de venta, tipo y número de comprobante, importe total, moneda, cotización, tipo y número de documento del receptor, tipo de autorización y código de autorización de emisión del comprobante. Esta incorporación del código QR, que vimos recién entonces que es obligatoria para determinados sujetos, no debe obstaculizar la visualización de los restantes datos que debe contener la factura conforme lo exige la normativa vigente. Y a su vez, no exime, esto es importante tener en cuenta, no exime de la obligación de consignar dichos datos en los comprobantes electrónicos que se emitan. ¿Qué utilidad tiene el código QR? Esta utilidad es que con cualquier dispositivo, como un celular o una tablet, que tenga acceso a Internet, el receptor del comprobante va a poder acceder al detalle de la información contenida en esa factura electrónica. ¿Cómo se incorpora el código QR? Dependerá de la forma en la cual el contribuyente tiene que solicitar la autorización de emisión de los comprobantes. Si el contribuyente utiliza comprobantes en línea o facturador móvil, será el propio sistema de AFIP el que consignará el código QR en el comprobante autorizado. Por el contrario, si se utiliza el servicio Web Service, será el propio contribuyente el que tenga que incorporar este código en el comprobante. ¿Cuáles son los sujetos alcanzados? La norma dice que los sujetos alcanzados son aquellos contribuyentes cuya autorización de emisión de comprobantes electrónicos se hubiera tramitado en los términos de la resolución 4291. Por lo tanto, por defecto o por el contrario, los sujetos no alcanzados serán aquellos que no están obligados a emitir los comprobantes en los términos de la resolución 4291. Ahora quiero hacer una aclaración porque, bueno, algunas cuestiones han generado dudas. La resolución 4291 establece que tendrán que observar lo que establece esta norma, ¿sí? Que es la que sustituye y actualiza en un solo cuerpo normativo todo lo que tiene que ver con la emisión de la factura electrónica, aquellos sujetos que opten o que estén obligados a emitir comprobantes en los términos de la resolución 4290. Por su parte, establece en otro de sus artículos que aquellos que tengan que emitir comprobantes electrónicos en base a normas particulares tendrán que regirse por lo que establece esas normas particulares, como puede ser, por ejemplo, aquellos sujetos obligados a emitir la factura electrónica en los términos de la resolución 2904, ¿sí? Que es el caso de los proveedores del Estado. Pero también aclara que para aquellos aspectos no reglamentados en las normas particulares se deberán aplicar las previsiones de la 4291. Por su parte, la resolución 4290 establece que aquellos sujetos, ¿no?, que por la actividad que desarrollan tengan que emitir comprobantes específicos o que estén definidos en una norma en particular, tendrán que entonces observar lo dispuesto en esa norma particular para las distintas actividades u operaciones que realicen. Pero cuando a través de una norma particular se determine la forma, ¿no?, digamos, la manera o el régimen a partir del cual se tiene que emitir la facturación electrónica y el almacenamiento de los comprobantes, se tendrán entonces que observar esas normas específicas también. Entonces, vamos a tratar un tema vinculado a esto que tiene que ver con las operaciones de exportación, que la verdad generó bastante inquietud y fue motivo de pregunta entre varios colegas. Respecto de este punto, tenemos que tener presente que si bien la resolución 4290 incluye dentro de la factura electrónica a los responsables inscriptos y a los sujetos exentos, no incluye dentro de los comprobantes alcanzados a los comprobantes clase E. Las facturas electrónicas clase E están alcanzadas por la resolución 2758. Si esta resolución establece que aquellos sujetos, ¿no?, que estén inscritos en los registros especiales aduaneros y los usuarios del régimen de exportación simplificada tienen que emitir los comprobantes electrónicos originales en los términos de la resolución 4291. Entonces, de esta manera, como podemos ver, ¿a qué conclusión llegamos? Que la factura electrónica de exportación que se encuentra comprendida en la resolución 2758
también, o sea, se encuentra alcanzada en los términos de la 4291 y consiguientemente los exportadores están obligados a incorporar el código QR en las facturas clase E que ellos emitan. Pasemos ahora a la vigencia y aplicación. Desde el 24 de diciembre se encuentra en vigencia y en aplicación la obligatoriedad de incorporar el código QR en las facturas. Pero para aquellos sujetos que tramitan la emisión de comprobantes electrónicos a través del servicio Web Service, existe un cronograma. ¿Sí? Para responsables inscritos en el IVA que hayan realizado operaciones grabadas exentas y no grabadas, declaradas en el año 2020 por un importe neto de impuestos y tasas superior a 10 millones de pesos. En este caso, la obligatoriedad de incorporar el código QR rige a partir del 1 de marzo. Si los ingresos son superiores a 2 millones e inferiores a 10, la obligatoriedad rige a partir del 1 de abril. Si es superior a 500.000 e inferior a 2 millones, será a partir del 1 de mayo. Para el resto de los contribuyentes inscritos en IVA, sujetos exentos o sujetos monotributistas, la obligación rige a partir del 1 de junio. Sin perjuicio de ello, existe siempre la opción de utilizar el código QR con anterioridad a las fechas fijadas en este cronograma. Bueno, y para ir terminando la exposición del día de hoy, quisiera detenerme en el código de barras, ¿sí? El código de barras que se incluye o que se incluía en las facturas. Para eso tenemos que hacer un breve repaso de la norma. La resolución 1702, antes de las modificaciones introducidas por la 4892, establecía que para los comprobantes manuales, es decir, aquellos emitidos en los términos de la resolución 100, que son los que allí indico, A con leyenda, B, E, M o C, tenía que incluir el código de barras. Ese código de barras tenía que contener una serie de datos y en el orden que acá se indica, ¿sí? El quit, el emisor de la factura, código de comprobante, punto de venta, CAI, fecha de vencimiento y dígito verificador. Por su parte, en el caso de los comprobantes electrónicos, el contribuyente podía optar por incluir el código de barras, en cuyo caso el CAI iba a ser reemplazado por el CAE. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Que este texto de la resolución 1702 se refiere a los comprobantes que los contribuyentes tramiten y emitan en los términos de la resolución 100, es decir, solamente los comprobantes manuales. Ahora, la resolución 1702, ya con el texto actual, producto de la modificación introducida por la resolución 4892, lo que hace es eliminar la posibilidad de incluir el código de barra en los comprobantes electrónicos. De esta manera, esta posibilidad que existía, que era opción del contribuyente, queda eliminada para los sujetos que utilicen comprobantes en línea y facturador móvil a partir del 24 de diciembre y para aquellos que utilicen el servicio Web Service según el cronograma que veíamos recién, que se extiende desde el 1 de marzo hasta el 1 de junio. Esto estaba definido, recuerden, en función del tipo de sujeto y el volumen de operaciones efectuadas durante el año calendario 2020. En definitiva, ¿el código QR en las facturas reemplaza el código de barras? Sí, lo va a reemplazar y los comprobantes electrónicos que hayan sido autorizados en los términos de la resolución 4291 van a incorporar ahora, el código QR desde el momento en que el cronograma lo haya fijado. Ahora bien, la obligación de incorporar el código de barras a las facturas va a seguir rigiendo únicamente en los siguientes casos que detallo seguidamente. En los métodos manuales comprendidos en la resolución 100 y para los comprobantes de respaldo dispuestos en el inciso C del artículo 16 de la resolución 4290 para aquellos sujetos que utilicen la opción de solicitud de autorización de emisión de comprobantes a través de comprobantes a través de comprobantes en línea. Bueno, hace un ratito yo mencionaba que los datos que incorporaba el código QR estaban definidos en el micrositio de factura electrónica. Ahí les comparto el acceso directo. Hay una serie de datos de relevancia, pero si ingresamos a la opción que dice código QR, vamos a poder observar conceptos generales de esta nueva obligación, especificaciones técnicas, preguntas frecuentes y demás información relevante. Y por último, como para compartirles, este sería el modelo de la factura electrónica, donde ven en la parte inferior izquierda de la pantalla
ir repasando algunas de las preguntas que fueron planteando a lo largo del chat. Una de ellas tiene que ver con los profesionales que se encuentran, digamos, los exentos de pleno derecho no inscriptos, como ser el caso de los contadores, sí tienen la obligación de dar cumplimiento con este régimen y aclaran, bueno, en algunos casos estos profesionales no tienen clave ciudad. Bueno, respecto de este tema, quiero mencionar que si bien inicialmente existían algunas dudas si tenían o no que dar cumplimiento al mismo, porque el servicio parecía no estar preparado para receptar esta situación, la realidad es que entendemos que sí, habría que cumplimentarlo. Cuando nosotros ingresamos al servicio web, podemos ver que existe una de las opciones, ¿no? Cuando hay que indicar cuál es la condición frente al impuesto sobre los ingresos brutos, que es exento de pleno derecho no inscrito. Así que esa entendemos sería la opción que tendría que consignar un profesional. Y en cuanto a que no tienen clave ciudad, recordemos que la clave ciudad puede ser gestionada a través de la página de AFIP con clave fiscal. Y se puede obtener la clave ciudad con nivel 2, que es la que se requiere para poder operar este servicio. Bueno, otra consulta tiene que ver qué sucede con el domicilio de explotación en CABA para el contribuyente que presta servicio profesional en su domicilio. Bueno, en este caso también tendría que dar cumplimiento a este régimen de información, va a consignar, ¿no es cierto?, el número de partida del inmueble y podrá o bien consignar, ¿no es cierto?, la superficie, dentro de lo que es superficie afectada, la superficie efectivamente afectada a la actividad, no el 100% de la superficie del inmueble. Y recordemos que tenemos el campo de observaciones donde podemos realizar las aclaraciones que consideremos necesarias. Bueno, otra persona consulta qué pasa con el domicilio en CABA, una persona que presta servicios y además alquila 2 inmuebles en ciudad, si tiene que presentar por los 3 domicilios, si tiene más de un domicilio de explotación, los tiene que informar. Tengamos presente que la idea de la administración fiscal en relación a este servicio es poder lograr un nexo entre la CUIT del contribuyente y los inmuebles situados en capital, y conocer claramente qué tipo de actividad se desarrolla en cada uno de ellos. Otra consulta es también domicilios de explotación. ¿Qué ocurre con los contribuyentes de convenio multilateral? Si solamente tienen que dar cumplimiento al mismo aquellos que tienen sede en Ciudad de Buenos Aires. La norma dice que están obligados los sujetos inscritos en convenio multilateral en la medida en que tengan alguna sede, local, establecimiento u oficina en la ciudad. Por lo tanto, es indistinto cuál sea la jurisdicción sede. Otra consulta tiene que ver cómo declara el domicilio de explotación las personas que no tienen domicilio de explotación y prestan servicios en forma remota o en empresas. Bueno, en este caso, si se trata de un contribuyente en el impuesto sobre los ingresos brutos en Ciudad de Buenos Aires, existe una opción, se puede tildar un campo en el servicio web que dice sin domicilio de explotación en Ciudad de Buenos Aires. Y vuelvo a reiterar, en el campo de observaciones se podrán hacer los comentarios que se consideren necesarios justamente para brindar mayores precisiones respecto de la actividad. Y la última pregunta tiene que ver con, en caso de tener un comodato, ¿qué opción se debe seleccionar al momento de indicar el carácter? Bueno, en este caso sabemos que la lista desplegable es limitada, solamente da 4 opciones. A mi entender habría que seleccionar la última opción que habla de uso o tenencia precaria y aclarar nuevamente en el campo de observaciones que se trata de un comodato. A modo de conclusión, lo que les quiero mencionar es que acá lo importante es dar cumplimiento con este régimen de información. Más allá de las particularidades o las dudas que siempre surgen cuando estamos en presencia de un servicio web que es más bien estándar y no tiene en cuenta todas las particularidades de la actividad del contribuyente, cúmplanlo para evitar en un futuro cualquier tipo de limitación o de impedimento al momento de realizar los trámites ante la administración fiscal. Bueno, muchas gracias.